Hola a todos, buen día. Buenos días. Los invitamos a que tomen asiento, nos saludemos entre todos. Las personas que se encuentran por allá, ¿cómo van? Bienvenidos a este servicio dominical, bienvenidos a casa. Iniciamos con nuestra oración y nos alistamos para alabarnos, para preparar nuestros corazones, que hoy la enseñanza va a estar buena. Dios Padre, te damos gracias por este día soleado que nos regalas el día de hoy, nuevamente mostrándonos la magnitud de tu poder y de tu belleza, Señor Dios Padre. Te damos gracias por el hecho de podernos despertar el día de hoy, de poder saludarnos los unos a los otros y sonreír bajo tu presencia, Señor Dios. Te pedimos que hoy abra nuestros oídos, nuestros corazones para entender el mensaje de este domingo, para arrancar una semana provechosa, productiva, bajo tu nombre, Señor Dios Padre. Te damos gracias por la salud, por el bienestar y por el amor que siempre nos entregas. En el sagrado y poderoso nombre de Dios. Amén. Vámonos todos de pie y arrancamos con alabanza. Vamos a preparar nuestros corazones para el día de hoy. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan de tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos. En gloria, te veo Dios. En gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos. En gloria, te veo Dios. En gloria, transformado soy por tu Espíritu. En gloria, te veo Dios. En gloria,
Padre bondadoso, me has dado paz. De tinieblas me sacaste, me trajiste a la luz. Misericordia me mostraste en tiempos de aflicción. Solo puedo cantar. Fiel eres tú, fiel tú, por siempre lo serás. Fiel eres tú, todas tus promesas son sí. Todas tus promesas son sí. Salvador hermoso, nos trajiste aquí. De cenizas me sacaste, ya no hay más condenación. Redentor eterno, me has dado libertad. Solo puedo cantar. Eres tú, fiel tú, por siempre lo serás. Eres tú, todas tus promesas son sí. Todas tus promesas son sí. Eres tú, fiel tú, por siempre lo serás. Eres tú, todas tus promesas son sí. Todas tus promesas son sí. Todas tus promesas son sí. Descansaré en tus promesas, Dios. Confiaré en que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, Dios. Confiaré en que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, Dios. Confiaré en que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, Dios. Confiaré en que tú eres por siempre lo serás. Todas tus promesas son sí. Todas tus promesas son sí. Todas tus promesas son sí. Amén. Oremos juntos. Señor, gracias por este tiempo de alabanza y adoración. Te damos gracias de quién eres tú, Señor.
que tú, Cristo, diste tu vida para que nosotros podamos tener una relación restaurada con el Padre, Señor. Gracias porque no merecemos tu amor. Nosotros te fallamos a veces, casi todos los días, a veces, muchas veces en un mismo día, Señor. Pero tus brazos siguen abiertos hacia nosotros. Gracias, Señor. Te pido que nos ayudes, que sí podemos acercarnos a ti, que podemos buscar de ti. Y, Señor, que cada día, aunque sea difícil, podemos elegir dejar nuestras preocupaciones en tus manos, dejar nuestros pecados atrás y que nos esforcemos a vivir nuestras vidas por ti, Señor. No porque lo pides, no porque es algo que vamos a ganar tu amor, sino es la muestra que podemos darte de nuestro agradecimiento. Gracias, Señor. Y pido que en esta mañana podemos entender tu palabra, que nos ayudes a aplicarla a nuestras vidas y de nuevo, Señor, que nos enseñes cada día a caminar contigo, Señor, de dejar el pecado atrás. En su nombre, Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bienvenidos a casa nuevamente. Los invito a todos que coloquen el teléfono en modo avión para buen silencio, para estar muy concentrados en la palabra y en el mensaje de hoy. Los niños pueden subir a Calvary Kids, por favor. Hoy tienen dos t-shirts. Y bienvenido Ricardo, por favor. Carlos de la Nieva va a estar hoy compartiendo la enseñanza. Bienvenido Richie, bienvenidos todos. Muchas gracias. Si alguien necesita Biblia, ¿prendido? Listo. Bueno, mis hermanos, muy a gusto y un privilegio muy grande, como lo digo siempre, el estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Bueno, tuvimos el privilegio con mi esposita de venir desde Bogotá y bueno, pues estamos aquí, gracias a Dios, llegamos bien. Paramos un momentico ahí en el Buen Gusto, no sé si todos lo conozcan, arepas, envueltos, algo que mi esposa no conoció sino hasta cuando se casó conmigo, que fue la changua. Mi esposa es de ascendencia costeña, entonces el tema con ella es otro, también platos deliciosos al desayuno, pero la changua como que no estaba dentro de su menú, como dicen los chefs. Sin embargo, ahí hemos aprendido a compartir parte de la cultura del altiplano cundiboyacense y de la cultura costeña. Pero bueno, nada más para expresar el privilegio tan grande que es para nosotros estar acá y compartir la palabra de Dios, que es lo más importante, y gloria a Dios por las diferencias de cultura y demás. Me fue encargado, tuve nuevamente, lo repito, el privilegio de compartir con mis hermanos el estudio que se está realizando de Primera de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, en la cual ya, y de paso los felicito, van bastante adelantados. Hoy vamos a ver los primeros versículos del capítulo 11. Ese va a ser el tema central de hoy. Primera de Corintios, capítulo 11, del 1 al 16. Del 1 al 16. Valga decir que es un tema, estos de los capítulos
del capítulo 11, de versículos 1 al 16, un tema un poquito polémico. Voy a tratar de presentarlo de la manera más sencilla y más desde su esencia, en la medida de lo posible. Para lo cual, pues, quisiera hacer una introducción, un resumen de los últimos capítulos, lo que se ha visto, ¿no? En donde el llamado de Dios a través del apóstol Pablo, pues es sencillamente el ser como Cristo. Ser como Cristo y estar dispuestos a incomodarnos, a sacrificarnos por los demás en los diferentes aspectos de nuestra vida. En el capítulo 10, seguramente ustedes recordarán cómo nos hace Dios a través de Pablo un llamado a, pues, no ser idólatras, ¿no? Y eso de la idolatría, grosso modo, puede ser una palabra muy teológica, pero es muy práctica en realidad, ¿no? En la antigüedad, había ídolos, dioses que se representaban a través de ídolos, y las personas básicamente reconocían que esos dioses o esos ídolos podían satisfacer sus necesidades, cualquiera que fuera, ¿no? Quiero una arepa con mazorca bien rica, entonces el dios de la mazorca, gracias por las mazorcas, ¿sí? Y así sucesivamente. Dios lo que dice es, no, yo soy el Dios de la creación, el Dios de Israel dice, yo soy el Dios de la creación, entonces yo soy el que suplo todas sus necesidades y pues exijo ese reconocimiento. Allí también vieron seguramente, hay que sacrificar mi comodidad por el beneficio del hermano, y seguramente vieron cómo el tema de las carnes o de las cosas sacrificadas a los ídolos, realmente para el creyente que ya tiene pues el Espíritu Santo dentro, tiene una libertad especial y puede disfrutar de esas carnes, pero vimos que hay algunos hermanos que de pronto no piensan igual. Y lo que dice Pablo es, voy a empezar una discusión allí frentera, tratando de convencer a mi otro hermano de que yo puedo comer de esas carnes sacrificadas a los ídolos, porque los ídolos finalmente delante de Dios son nada, o más bien me abstengo para no ser piedra de tropiezo, y yo no como de esa carne como buen testimonio ante mi hermano. Dios dice a través de Pablo que la opción 2 es la mejor. Debo estar dispuesto a sacrificarme por la buena conciencia de mi hermano. Y bueno, pasamos al tercer puntico que es ya aquí en el capítulo 11, cuyo tema va a ser la sumisión. Sumisión, una palabra que hoy en día es bien escasa, diría yo, y el capítulo 11 termina con algunos aspectos de la cena del Señor que verán en boca de otro hermano, por supuesto. Me parece una muy buena introducción a todos estos temas que acabo de mencionar, un buen resumen, lo que se encuentra en 1 Corintios 9, 22 al 27, donde dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Todo tiene un propósito superior que es, a través de mi buen testimonio, ganar a otras personas para Cristo. Eso es lo más importante y a veces se nos pasa por alto, ¿sí? A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Qué gran privilegio el que tenemos de participar de la obra de Dios, que es la difusión del Evangelio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y acá este realzado es mío, por supuesto. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces este propósito grande de Dios, que es llevar a otros a los pies de Cristo, se debe hacer de una manera especial. Dios ha diseñado todo el universo y sabe cuál es la manera en que nosotros debemos correr para ganar a otros. Corremos con un propósito y para un premio eterno, ¿no? Dice la palabra de Dios que es una herencia incorruptible, que no se la come el óxido ni la polilla y que la tenemos asegurada.
Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, toda esta carrera de dar fruto para Dios, ¿sí? Sabiendo que tengo una herencia, pero que aún más allá de la herencia hay un premio que Dios otorga, nada de lo que yo haga para Cristo es que, dice la palabra de Dios, es en vano, ¿no? Es en vano. Hay un incentivo, por supuesto, la herencia ya la tenemos asegurada y la salvación la tenemos asegurada, pero hay incentivos de parte de Dios y Dios nos dice cómo debemos correr. Y gran parte de esa carrera es en abstinencia, como un deportista, y utiliza muchas ilustraciones Dios allí, ¿no? O Pablo allí, Dios a través de Pablo. Hay abstinencias como las de los deportistas. ¿Quién aquí practica algún deporte? Sí, claro. Uy, cuando viníamos, qué montón de ciclistas. Súper chévere, pero un montón de gente allí pedaleando. ¿Qué deporte practicas? Bici. Bici también. Ah, bueno, súper, súper. Bueno, y hay que abstenerse si uno quiere mantener buen estado físico. Sí, ¿no es cierto? Hay que abstenerse de ciertas cosas. Y bueno, creo que aquí esta imagen creo que lo ilustra de alguna manera bien. Un pastel contra una cocaíta de hojas, como decía un amigo, para las vacas. Pero bueno, si soy deportista, por más que mire el postre, a veces toca abstenerse, ¿no es cierto? Y creo que es simplemente con el ánimo de ilustrar a lo que Dios nos llama. ¿Queremos servirle? Tenemos que abstenernos de ciertas cosas. Tenemos que, como decía Pablo allí, ¿no? Golpeo mi cuerpo, porque realmente es una disciplina que hay que tener. O no, para leer la Biblia, para orar, todo eso requiere disciplina, ¿no? No es que yo siempre tenga ganas de leer la Biblia, no, a veces toca golpear el cuerpo y tener la disciplina para hacerlo. Bueno, a eso nos ha llamado definitivamente Dios. Entonces el tema de hoy, para no alargar más este resumen, simplemente para mostrar que la sumisión, que es el tema que vamos a ver hoy, está enmarcado dentro de ese contexto de el llamado que nos hace Dios a consideraciones especiales respecto de cómo vivir para Él. Vuelvo y repito eso. La sumisión es parte de ese aspecto que debemos considerar en nuestras vidas para poder vivir una vida de servicio a Dios, cuyo principal propósito es que otros conozcan a Cristo. ¿Sí? Entonces, el no a la idolatría, el golpear mi cuerpo, el dar buen testimonio a mi hermano absteniéndome yo de ciertas cosas, forma parte de ese paquete junto con la sumisión. ¿Qué es la sumisión? Bueno, ¿quién se atreve a dar una definición así muy rápida? ¿Qué es sumisión? ¿Qué es someterse? Así como en el colegio, levanten la mano el que quiera decir un par de palabras que definan sumisión. Hacer algo que le cueste a uno trabajo. ¿Ok? Colocarse bajo el cuidado de otro, de manera voluntaria, ¿no? Correcto. Sí, eso es sumisión. Todos de alguna manera lo entendemos y hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, Dios, ¿qué nos dice acerca de la sumisión? Porque es la forma en que debemos vivir para cumplir con ese propósito. Una ilustración de sumisión creo que es entendible por casi todos, la que podemos ver en el fútbol, ¿no? Yo puedo considerarme muy buen puntero y de pronto dice el director técnico, no, usted hoy va a jugar de defensa. Pero, señor director técnico, yo soy muy buen puntero y yo creo que puedo hacer muchos goles, pero yo necesito como defensa. O al revés, ¿no? No, director técnico, es que yo juego mejor como defensa. No, hoy va a ser puntero. En fin, el director técnico sabe por qué me lo dice. No estoy diciendo que no se puedan equivocar. Bueno, no estoy comparando, no es comparable un director técnico con Dios. Dios no se equivoca. Pero lo que quiero decir es que le corresponde al jugador de fútbol asumir, someterse a lo que el director de técnico diga, ¿sí? Es más, a veces queda en banca y dice, bueno, hoy no vas a jugar, hoy vas a jugar solo un tiempo. ¿Qué le corresponde al jugador?
Someterse. Y eso pues puede ser una ilustración que por supuesto se queda cortica, pero qué importante es tener presente este aspecto de la sumisión. ¿Ustedes creen que Jesús se sometió? Siendo Dios hecho hombre. Claro que sí. Y por eso es nuestro ejemplo. Miremos lo que dice Filipenses, capítulo 2, del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Vale la pena someterse? Claro que sí. ¿Es fácil? Claro que no. Pero hay un premio espectacular por someterse conforme a lo que Dios dice. Sí, claro que sí. Aún Jesús se humilló, se sometió a la voluntad del Padre y fue exaltado hasta lo sumo, porque se sometió de manera perfecta e íntegra. ¿Sí? Entonces, pues, la Biblia es muy clara respecto a que debemos someternos. Yo creo que en gran medida lo contrario, lo opuesto al someterse es el orgullo. Yo no me someto porque a mí no me somete nadie. Sí, Hulk se despierta, sí, pero la Biblia dice todo lo contrario. El someterse vale la pena y es el llamado que Dios nos hace. Muchos versículos, aquí les comparto solo algunos. Salmo 66:7 dice: Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Los rebeldes no serán enaltecidos. Proverbios 17:11. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Una forma de decir Dios, muy rebelde, bueno, ahí va el pao pao. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar de lleno a 1 Corintios, capítulo 11, del verso 1 al 16. Y voy a leer, vamos a iniciar leyendo apenas aquí, 1 Corintios 11, estaba yo aquí mal ubicado. Vamos a leer los dos primeros versículos por ahora. Vamos a arrancar con los dos primeros versículos. ¿Listo? Voy a leer en esta versión que es Reina Valera revisada. Dice así: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Fijémonos cómo entonces ya está colocando aquí Dios a través de Pablo un estándar, ¿no es cierto?, para lo que va a venir. Someterse vale la pena porque, y es lo que debemos hacer, porque así lo hizo Cristo. Ese buen ejemplo lo tomó Pablo y ahora Pablo va a decirle a los corintios: sométanse, sométanse. Pasemos al versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a hacer un paro ahí porque eso es bien profundo. Lo primero que hay que entender cuando hablamos de sometimiento es que hay una estructura para el sometimiento. ¿Sí? Vuelvo y repito eso. Si yo me voy a someter a alguien es porque hay una estructura de autoridad a la cual yo debo someterme. Eso, lástima que no vino Mauricio Ortiz, ¿no? Porque él como ex
militar entiende eso a la perfección. En la milicia, pero en todo lado realmente lo vemos así y lo podemos entender. Pero tomé la ilustración de la milicia porque pues es bastante claro, ¿no? El primer punto que quiero desarrollar entonces es entender que hay una estructura de mando, de autoridad, a través de la cual me someto, ¿sí? Y en la milicia, ¿qué vemos? Bajé este cuadro que de manera general, que de manera general presenta eso, que hay una estructura de sometimiento. Si yo estoy hablando en términos de la milicia o en términos militares, ¿quién es la autoridad superior allí? Presidente de la República. El presidente de la República es el jefe de las fuerzas militares en general. Correcto. Tiene un ayudante, digámoslo así, que es el ministro de Defensa, ¿sí? Y debajo de ellos está el comandante en jefe, que ya es el alto mando militar, pero está sometido al presidente de la República. Y de allá hacia abajo viene el inspector general, el jefe de las EMG, el Estado Mayor General, sigue el Consejo Militar y hay toda una organización, ¿no? El Estado Mayor General, que tiene a su vez bastantes dependencias, las unidades militares, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, y de ahí para abajo todos, los órganos comunes, el comisionado de apoyo logístico, y viene toda una estructura, y así sucesivamente. No me quiero alargar mucho en eso porque lo único que les quiero mostrar es, hay una estructura en la cual hay una autoridad superior y de ahí para abajo. Y lo que acabamos de leer es precisamente eso, que Dios da una estructura. Volvamos a leer el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué quiere decir que es la cabeza? Que está por encima de, que es su autoridad. Como aquí, Cristo está por encima de todo varón. Hay una estructura de autoridad. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Fíjense que Pablo comienza a hablar del sometimiento diciendo, ojo, hay una estructura. Yo les doy una estructura a la cual ustedes deben someterse. Y así en todo aspecto de la vida del ser humano. Por supuesto que Pablo está aquí hablando del matrimonio. Del matrimonio. En el matrimonio, en el hogar, hay una estructura de mando, de autoridad que hay que respetar. Pero no solo en el matrimonio, sino en todos y cada uno de los aspectos de la vida del ser humano, Dios ha dado estructuras de autoridad. O si no, sería un desorden y nada funcionaría, ¿sí? Al mismo Israel, cuando los empezó a organizar como nación, recién salieron de Egipto, les dio una estructura de mando. En Deuteronomio 16, 18 leemos, entre otros versículos referentes al tema. Le dice Dios a Moisés, nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus en todas las ciudades que el Señor te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. Entonces había jueces que eran nombrados para que impartieran justicia al pueblo. Y si nosotros recordamos, incluso más allá de esta simple estructura de jueces, había sacerdotes, ¿recuerdan? Que eran los de la tribu de Leví, los levitas, y aún dentro de los levitas había una organización estructural, había un sumo sacerdote, que era el que podía entrar al lugar santísimo, ¿recuerdan? Y había otros que eran sacerdotes que no entraban al lugar santísimo, pero participaban del arreglo de los sacrificios, etcétera, etcétera. Eran los encargados también, había otros encargados de cargar con el tabernáculo y cargar con las carpas y las pieles y los palos y todo eso, ¿sí? Había una estructura de funcionamiento, ¿sí? Es más,
Dios estableció que debía respetarse y había aún castigos para el que irrespetara esa estructura de funcionamiento. ¿Recuerdan? ¿Qué pasaba si un sacerdote entraba al lugar santísimo así, sin habérsele permitido? Moría. Entonces, hay una estructura, Dios ha organizado las cosas así y eso hay que respetarlo. Desde Génesis hay una estructura genérica también. Génesis 9:6 dice, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. ¿Sí? Es decir, Dios creó al ser humano sobre toda la naturaleza como la cabeza de la creación. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen de Dios. No coloqué el versículo, pero se me viene a la cabeza el mencionarlo y es, recién que es creado el ser humano, Dios los bendice ¿con qué palabras? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Más fuerte, Morenaza. Sojuzgad la tierra, o sea, gobiernen la tierra. El ser humano es la cabeza y de ahí para abajo la creación. ¿Y qué les dice después Morenaza? ¿Te acuerdas? Gobiernen sobre las criaturas en general, sobre los peces, sobre las aves. Hay una estructura. Dios no le dijo a un pájaro, gobierne sobre los seres humanos. Nos suena absurdo, ¿sí? Pero lo que dijo fue que los seres humanos gobernaran la creación. Hay una estructura de funcionamiento y quiero que esto quede muy claro porque es la base para entender lo que se viene. ¿Sí? Si no esta base de que hay una estructura no vamos a entender. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo que se presta para muchas tergiversaciones porque lo que está diciendo en el fondo es hay una estructura que debe respetarse, ¿sí? Ahora, esa estructura no quiere decir que dentro de los seres humanos haya un ser humano que vale más que otro. Quiero dejar eso claro, porque también se presta para esas malas interpretaciones. Delante de Dios, todos los seres humanos tenemos la misma valía, el mismo valor como imágenes de Dios, pero no tenemos la misma autoridad. Vuelvo y repito eso. Delante de Dios tenemos la misma valía, el mismo valor, pero no la misma autoridad ni los mismos roles para funcionar. ¿Sí? Ojo con esa diferencia porque es clara. Incluso dentro de los creyentes y el funcionamiento de la iglesia hay una estructura. Hay una estructura. Hay ancianos y hay personas que debemos someternos a esos ancianos. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que el anciano delante de Dios valga más que un creyente que no es anciano. ¿Correcto? Por eso Dios dice en su palabra allí en Gálatas 3:28, por ejemplo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice este versículo? Dios estaba ordenando que no hubieran naciones, por ejemplo, aquí en estos primeros versículos, que no hubieran naciones, sino que todas se unieran bajo una sola gran nación. No. Lo que está diciendo es, delante de Dios no importa si tú eres judío o eres griego en el sentido de que perteneces a cualquier otra nación. Delante de Dios tu valía es la misma. Es eso lo que está diciendo Dios. Primer punto entendido. Hay una estructura de funcionamiento. Debe respetarse. Y eso no quiere decir que uno valga más que el otro. Pero sí hay unos con más autoridad que otros. Y debe haber un sometimiento. ¿Listo? Segundo puntico. Sumisión implica respeto a la cadena de mando. Sumisión implica respeto a la cadena de mando. Puede que suene obvio,
pero tiene sus, decía la persona que me compartió el evangelio, tiene sus intríngulis, tiene sus detalles. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Yo les digo cuándo vamos a parar. Y van a ver que va a sonar raro, pero voy a tratar de explicarlo. ¿Listo? Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque se hace enteramente igual que la que se ha rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pues la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por tanto, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y vamos a parar ahí un momentico. ¿Les sonó raro? Un poquito, ¿no es cierto? ¿Les quedó clarísimo? No, ¿no es cierto? No es claro el tema. Y créanme que se ha prestado para muchas tergiversaciones. Pero el asunto de fondo, y quiero que no nos perdamos de esto, es que Dios dice que hay una estructura de mando, y esa estructura de mando, ya que hay unos con más autoridad que otros, e implica ese sometimiento o esa forma de sometimiento debe darse en medio del respeto, Voy a tratar de explicarlo con unas ilustraciones más de nuestra época contemporánea, ¿sí? Y voy a empezar haciendo una pequeña aclaración, ¿no? Allí dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Lo primero que quiero aclarar es que el tema del profetizar también a veces se malinterpreta como una predicción acerca de eventos futuros, pero no hay tal. La profetización tiene que ver simplemente con yo utilizar la palabra de Dios para edificar a otro. Yo en este momento acá estoy profetizando, así suena raro. Estoy tomando la palabra de Dios y tratando de que otros hermanos la entiendan. ¿Sí? Ya estoy allí profetizando. Un versículo que me aclara eso está en 1 Corintios, un poco más adelante lo van a ver en detalle, capítulo 14, verso 3, donde dice, pero el que profetiza, y viene la definición de profetizar, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, profetizar no es solo usar la palabra de Dios para enseñar, también para exhortar o para consolar. Ánimo, mi hermano, esa pérdida que tuviste de ese ser querido no va a ser para siempre. Pronto se van a ver delante de Dios, van a estar juntos nuevamente. Ahí estoy profetizando, ¿sí? Entonces, aclarado ese primer puntico, quiero colocar una pequeña ilustración y es esta. ¿Sí? En nuestro medio, ¿cómo se ve que en una oficina o en una empresa, el que está por debajo del gerente, en este caso este empleado, tome esta actitud frente al gerente? ¿Cómo lo vemos? Por más, no sé, por más mente abiertas, como dicen los chicos, que seamos, ¿cómo creen que nos vería el gerente? De irrespeto, ¿no es cierto? Le diría al gerente como le estaba poniendo, bueno, pero ¿qué le pasa, hermano? ¿Sí o no? Esa no es una actitud apropiada. El tipo ahí, no sé, alcancé a detectar en chanclas, los papeles no los echaba en la caneca, sino por fuera, la misma pinta parece que fuera de vacaciones, puede que esté atendiendo una llamada de trabajo, pero ahí jugando con un avioncito, no sé. Dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro entorno laboral, no está eso bien visto.
¿Cómo explicarlo? No sé, una larga tradición empresarial o como lo quieras llamar, de pronto en otro país. No hay ningún problema. Si usted quiere venir en chanclas a la oficina, venga en chanclas. No sé si así sea en Polinesia, por poner un sitio del que no conozco casi nada. De pronto ir allá en chanclas se ve bien. Y hacer avioncitos mientras se trabaja es normal. No sé. Pero en nuestro medio esto no está bien visto. Y es lo que en gran medida está diciendo aquí Pablo. Hay cosas que dentro del entorno cultural no están bien vistas. Y eso, un mal entendimiento de esto puede verse como un desafío a la autoridad, aún dentro de la iglesia cristiana, aún dentro de nuestros hermanos. Y recordemos siempre que, ¿qué es lo más importante? Dar buen testimonio a otros para que esos otros vengan a los pies de Cristo. Si yo estoy siendo rebelde y estoy teniendo dentro de la iglesia una actitud como la de este tipo, ¿qué va a opinar un incrédulo? Uy, no, allá las cosas no funcionan bien, allá eso está lleno de rebeldes, yo allá como que mejor no me meto. Y ya, di mal testimonio para que un incrédulo de pronto llegara a los pies de Cristo por mi actitud rebelde e irreverente. ¿Sí me explico el punto? ¿Sí me explico el punto? Entonces, miren lo que dice aquí, todo varón que ora o profetiza, versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza porque se hace enteramente igual que la que se ha rapado. Y es donde viene un poquito el tema cultural, ¿no? En nuestra cultura también se puede tratar de buscar un ejemplo con este asunto del raparse la cabeza y nuevamente caí en las fuerzas militares. ¿Cómo se verá? Yo sé que aquí de pronto nadie es militar, de pronto algunos no hemos prestado servicio militar, pero ¿cómo se ve acá dentro de las fuerzas militares a un tipo que llegue todo mechudo? Lo primero que hacen es que le pasan la rapadora por la cabeza, ¿no es cierto? Eso es lo primero que le hacen, ¿sí? Porque dentro de la cultura militar, no me pregunten por qué, lo normal o lo que se ve bien es verse así. Es más, tú vas a un colegio militar donde no son militares formales, sino son estudiantes dentro de un colegio militar, ¿y qué es lo primero que hacen cuando llegan? Ráquete, lo rapan, ¿no? Hay excepciones, sí, hay excepciones. Y estuve mirando aquí la historia de este soldado en Estados Unidos que venía de una cultura de las tribus americanas y quería formar parte de la milicia, pero para ellos el asunto del cabello era algo sagrado, ¿no? Porque ellos creían que en el cabello reside el poder, la experiencia de sus ancestros y bueno, toda una historia. Fíjense cómo las culturas y los entendimientos pueden variar tanto. En las fuerzas militares es, usted va a ser militar, rápese. Y para los indígenas, estos indígenas americanos es, no, eso le da poder, le da fuerza. Entre más largo tenga el cabello y esté en las fuerzas militares de nuestras tribus, mejor. Entonces, entendiendo eso, las fuerzas americanas hicieron una excepción y lo dejaron con su cabello largo. Lo que les quiero mostrar con esto es que son temas culturales, son temas que van en las creencias de cada quien, ¿sí? Y es lo que está ocurriendo aquí. Pablo está diciendo, el hombre cuando ora o profetiza debe tener la cabeza, ¿qué? Descubierta. Era mal visto en la sociedad griega que un hombre orara o profetizara con la cabeza cubierta, había vestidos para los hombres que eran como un manto grande y se lo ponían, ¿sí? Pero si iba a orar o profetizar con eso puesto, estaba mal visto. En el caso de las mujeres era al contrario. Las mujeres que se rapaban eran usualmente las prostitutas de los templos paganos. ¿Y para qué se rapaban?
se rapaban para informar. Recuerden que la prostitución religiosa era normal, sobre todo en el mundo griego. Entonces, al raparse, ¿qué era lo que estaban diciendo? Estaban diciendo, estoy libre, estoy disponible. ¿Sí? Y Pablo aquí entonces pone la comparación. La mujer, lo correcto, lo bien visto es que se cubra. Es que se cubra. O si no, afrenta a su superior y vuelve y juega. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Sencillo. Dentro de esa cultura no estaba bien visto que una mujer orara o profetizara con la cabeza descubierta. Y lo que Pablo está diciendo es como si se rapara y estuviera siendo irreverente delante de la sociedad. Yo no sé si me explico el punto. El punto es, cada cultura tiene sus parámetros. Y el llamado de Dios es tengamos muy en cuenta esos parámetros dentro de la iglesia cristiana, porque el propósito es dar buen testimonio a los incrédulos, entre otras cosas. Debe haber un respeto por esa estructura de mando, ¿sí? Otro aspecto que quiero resaltar de esta estructura de mando es esta, ¿sí? Esa sumisión y ese respeto no es solo cuestión de pinta o de aspecto, sino también de comportamiento. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 12 al 14, miren lo que dice Pablo a su pupilo Timoteo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. No quiero meterme en los vericuetos del versículo para ir a las motivaciones, pero sí quiero que notemos que hay una restricción respecto del comportamiento en relación con la autoridad que poseo. Acabamos de leer en los primeros versículos que el varón está por encima de la mujer. El varón es cabeza de la mujer. Y acabamos de ver que la pinta importa, por supuesto, como si yo me voy en chanclas a una oficina, el gerente me va a llamar la atención. Hay otros aspectos de pinta, digamos, ¿sí? De aspecto que importan, pero también de comportamiento. Dios dice aquí a través de Pablo a Timoteo en este caso que como un síntoma de ese respeto que debe el que está sometido a su autoridad, en el caso de la mujer al varón, no debe enseñar la mujer al varón, especialmente pues en público, ni ejercer dominio sobre el hombre. Es decir, ¿cómo lo diríamos hoy? Ejercer dominio suena muy raro. Coloquialmente diría, no debe llevar las riendas de la relación. ¿Sí? No está bien eso, porque si el subalterno lleva las riendas de la relación, si el que tiene las chanclas y bota los papeles lleva las riendas de la empresa, entonces, ¿qué pasó con el gerente? Con su superior. ¿Sí me explico? No tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Y es exactamente lo que Pablo está diciendo acá. Ya para finalizar este punto, vuelvo a la milicia para cerrar el punto y tratar de dejarlo lo más claro posible. Acá hay un superior hablándole a su subalterno, regañándolo por algo que hizo mal, ¿no es cierto? Es cuadro típico en la milicia. Y yo creo que de alguna manera transmite el hecho de que a lo que Dios nos ha llamado lo que intento decir, no es que el superior tiene la autoridad para regañar o para hacer, para asustar o para ser maltratante con sus subalternos, ¿sí? Pero espero hacerme entender acá y no ser malinterpretado. Pero ¿qué opinarían de un cuadro a la inversa? El soldado raso hablándole así, regañando a su superior. Como dicen los chinos, nada que ver. Como si el tipo de las chanclas y de los papeles estuviera regañando al gerente por ponerse corbata y por ir con zapatos.
¿Sí me entienden el punto? Hay una estructura de mando y esa estructura de mando implica que deben haber algunos aspectos de presentación y de comportamiento que deben ser muy tenidos en cuenta. A eso es a lo que Dios nos ha llamado. Dios sabe cómo hace las cosas y nos está llamando a que tengamos en cuenta esas consideraciones especiales. Vuelvo y repito, retomemos todo el paquete completo. ¿Con qué propósito? A mí me encantaría venirme en chanclas. Sería mucho más cómodo en crocs. O de pronto descalzo. Hay gente que le gusta andar descalza. Rico porque siente el frío de los pies y hasta relaja. Pero estaría hablando yo bien delante de todos ustedes si yo estuviera aquí descalzo o en chanclas o con crocs. De pronto no, ¿no es cierto? De pronto no. Esas consideraciones son las que yo debo tener tratando de cuidar el buen testimonio de los incrédulos. Ese es lo más importante. Y todo eso está encadenado a 1 Corintios 10 y todo lo que se vino después, que es: castigo mi cuerpo, me someto a los demás para dar un buen mensaje del Evangelio. ¿Sí me explico? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Tercer punto. Ya dejo ese punto de lado. Tercer puntico. La existencia y respeto a la estructura de autoridad es un asunto natural y espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo en estos términos natural y espiritual? Porque Dios lo creó. Dios creó lo natural y lo espiritual. Lo que vamos a leer de aquí en adelante es que Pablo empieza a dar algunas afirmaciones conducentes a decir: mire, es que esto lo creó Dios y opera tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. No es que se lo inventó un ser humano, se lo inventó Dios y por eso tiene sentido. Entonces, versículo 10 y vamos a terminar hasta el 16. 1 Corintios 11, del 10 al 16. Miren cómo lo dice Pablo. Por lo tanto, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ya vamos a volver sobre eso, tranquilos. Sin embargo, en el Señor, ni el varón es aparte de la mujer, ni la mujer aparte del varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace mediante la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad entre vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno es amigo de discusiones, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Complejo el tema? Yo creo que sí, porque al final Pablo está diciendo, este asunto pues da para muchas discusiones, pero si de discutir este tema se trata, quiero que miremos la naturaleza, miremos las costumbres, y eso es lo que hacemos acá. ¿Sí? Fíjense cómo Pablo termina diciendo, esto se presta para muchas cosas. Pero quiero resaltar el otro aspecto del sometimiento que Dios nos muestra en su palabra. Y es a través del versículo que mi esposita nos recordó hace un rato. ¿Todo esto de dónde viene? De Dios, expresado de manera natural y espiritualmente, como ya vamos a ver. Miren lo que dice Génesis 1, 26 al 28, donde vemos de manera obvia que hay una naturalidad en la creación de esta estructura de autoridad y de su respeto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién hizo al hombre? Dios, ¿no es cierto? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién le dio al hombre la autoridad de dominar a los animales?
Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los seres humanos son varón y hembra. Ambos tienen la misma valía porque el varón es imagen de Dios, pero la mujer no es imagen de Dios. ¿Es eso cierto? No, ambos son imagen de Dios. Ambos tienen la misma valía delante de Dios. Y ambos han sido llamados a dominar o gobernar la creación. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y esa palabra en el original es un poco fuerte. Sojuzgadla es transfórmala, una la fuerza, aprovéchate, disfrútala, administrala bien y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Definitivamente el ser humano está por sobre el resto de la creación. ¿Sí? Entonces, ¿quién hizo todo esto? Dios. Dios fue el que creó toda esta estructura de funcionamiento. Y cuando no se presenta así, uno dice, que hay algo como que no me funciona, ¿no es cierto? Hay ciertas leyes naturales que como que no funcionan. ¿Quién se vio aquí esta película? El planeta de los simios. ¿Quiénes la vieron? Mi esposa se durmió en la película, pero bueno, yo la vi y yo no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero cuando uno veía a un simio caminando muy como simio, arrastrando a un ser humano encadenado y demás, uno dice, como que no, hay algo ahí como que no cuadra, ¿no es cierto? No. Sí, como que no. O a un orangután dándole clases a unos seres humanos, enseñándoles a escribir y explicándole las cosas. Uno decía como que algo como que no. Yo no sé si ustedes sintieron eso, yo lo sentí, pero fue la manera en que me pareció como la forma de ilustrar eso que de manera natural Dios estableció unas cosas que de manera natural, que cuando en la práctica no se dan, uno dice, aquí hay algo raro y como que no está bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Y yo creo que eso llevado a la estructura, por ejemplo, de la familia, pues ¿cómo ven ustedes ese cuadro? Un chico peleándole al papá y armándole alboroto y hasta exigiéndole y dándole órdenes. Uno dice, hay algo que no cuadra, ¿no es cierto? Hay algo que no cuadra. Y creo que ese es en gran parte el mensaje que quiere dar Pablo en este tercer punto. Hay una estructura que estamos alambrados para entenderla natural y espiritualmente. Espiritualmente ocurre lo mismo. Estamos rodeados de seres espirituales. El que no los vemos no quiere decir que no existan, como decía un profesor de matemáticas y de física por ahí. El que no veamos los átomos no quiere decir que no existan, ¿sí? Existen. Y estamos rodeados de seres espirituales que están aprendiendo de nosotros y mirando cómo actuamos nosotros también. Efesios 3:10 lo dice. Hablando de la iglesia, el contexto es la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces fíjense que aún dentro de los seres celestiales, ¿sí? Cobra sentido este estructuramiento aún dentro de la misma iglesia. Este es un triangulito que bueno, no hay tiempo para desarrollarlo todo, pero habla de lo que es el concilio divino. Y aún dentro de los seres celestiales hay una estructura de funcionamiento, ¿sí? Por supuesto que en cabeza está Jehová, Yahvé, el Dios creador de todo, y conforme a lo que dice el Antiguo Testamento, en segunda instancia están los hijos de Dios, o sea, aquellos seres celestiales que han sido creados directamente por Dios. Y ahora vamos a algunos versículos. Y en tercer lugar están lo que nosotros o en la Biblia se denominan ángeles, que no quiere decir otra cosa que mensajeros, ¿sí? Aquí estarían los querubines, los serafines, y acá simplemente los seres celestiales sobrenaturales que envían mensajes, ¿sí? Esa estructura de funcionamiento es
relativamente clara en la Biblia y se puede al menos percibir. Deuteronomio 32:8 dice, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Es bien interesante ese versículo porque lo que está diciendo es, está hablando de lo que ocurrió después de Babel, ¿sí? La humanidad se dividió en naciones de acuerdo a el lenguaje que hablaba, ¿no? Si ahí hay un coreano y yo quiero formar tribu con ese coreano, pues no voy a poder porque yo no hablo nada de coreano y el coreano no habla ni papa de español. Entonces me voy con los que hablan español y el coreano se va con los que hablan coreano. Así se dividió la tierra después de la Torre de Babel. Y dice el versículo que hubo esa división de naciones conforme, ¿sí? Se colocaron límites y se organizó todo conforme a un ordenamiento de una corte celestial. No profundicemos demasiado, pero si ven que hay una estructura ahí, hay una estructura aún entrelazada, la parte material con la parte celestial. Y aquí en Job, capítulos 1 del 6 al 7, que es mucho más conocido. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Evidentemente, ¿quién está por encima de los miembros de la corte celestial? El Señor, Dios, ¿no es cierto? Y el acusador Satanás vino con ellos y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Contestó al Señor. ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor. He estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Es decir, Satanás, por supuesto, es un querubín, hay otros versículos que nos hablan al respecto. Y está allí en una corte celestial, es decir, en una organización de seres celestiales rindiéndole cuentas al Señor. Todo lo que quiero decir es, hay una estructura. Esa estructura debe respetarse, no solo por la pinta, sino por nuestras actitudes. Va más allá de todo eso porque fue una estructura que Dios creó y le dio un sentido natural, de manera que instintivamente nosotros podemos percibir cuando algo como que no está funcionando bien. Y creo que ese es el mensaje básico de Dios con respecto al sometimiento que nos quiere transmitir. Más allá de que entendamos en detalle la cultura griega respecto del velo o la cultura colombiana respecto de la ruana o cosas de ese estilo, el punto es, hay una estructura de autoridad, debe respetarse y aún tiene ciertos principios naturales que debemos observar. Creo que esa es la enseñanza de Pablo en estos 16 versículos. Para resumir, claves para ser grandes en la eternidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Todo esto de yo incomodarme y ser de buen testimonio delante de los hermanos, ¿sí? Todo esto de yo someterme a las autoridades dentro de una estructura nacional, familiar o aún de la iglesia, y como no, van a ver más adelante en relación con la cena del Señor, tiene un propósito principal que es dar a conocer el evangelio a los incrédulos. No perdamos de vista eso. Damos mal testimonio cuando no operamos de esta manera, ¿sí? Y respecto de la sumisión, 3 punticos. Hay que entender que hay una estructura de mando, de autoridad. La hay, y lo primero es, bueno, ¿yo dónde estoy? No sea que terminemos como los pájaros que les disparan a las escopetas, ¿no? ¿Dónde estoy yo dentro de esa estructura de mando para saber dónde estoy parado? Segundo, la sumisión implica respeto a la cadena de mando. No seamos irreverentes, ¿sí? Respetemos la estructura. Si hay algo por encima mío, bueno. Y todos tenemos a alguien por encima nuestro, ¿sí? Hay que respetar eso. Y tercero, la existencia y el respeto a la estructura de autoridad es un asunto natural y espiritual. Que Dios nos dé discernimiento para orar conforme a estos principios de sometimiento. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el universo que has creado y de cómo lo has creado.
y te pedimos mucha sabiduría para poder entender lo que tú quieres para con nosotros hoy. Nos das claves, nos das herramientas, nos das tips para cumplir el propósito máximo de nuestras vidas, que es ser buen testimonio para que otros lleguen a conocerte y lleguen a los pies de Cristo y sean salvos y no condenados. Gracias por este privilegio tan grande, y tú, siendo el creador de todo esto, pues es el que mejores órdenes, mejores tips, si se quieren, nos puede dar para cumplir con este gran propósito. Gracias, Señor, y danos la sabiduría para poder obrar conforme a estos principios. Ponemos en tus manos este resto de día. Te pedimos que nos estés guiando, que hoy de manera especial estemos enfocados en ti y que seamos luz en medio de la oscuridad y que seamos de buen testimonio para aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Queridos hermanos, nos ponemos en pie para nuestra última canción y... Vamos a ir conmigo. De gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para quiero ser en tus manos. De gloria te veo, Dios. De gloria, transformado soy con tu espíritu. Bueno, los anuncios de esta semana: estudio Hombres del Reino. Como ya saben, los que están asistiendo, todos los miércoles a las 6:30. Ahí nos vamos enviando por el grupo.